El día de hoy hablaremos sobre el sobrepeso y la obesidad, de diferentes aspectos de esta enfermedad y cómo realizar el manejo adecuado con apiterapia. El concepto de obesidad y de sobrepeso ha evolucionado en el tiempo, incluso en términos de la forma en la cual se define y se diagnostica. Y el concepto de lo que es normal o anormal en términos del peso corporal también ha cambiado con el tiempo, evidentemente, porque los conceptos y la forma cultural y social en la cual se percibe el tema del sobrepeso y la obesidad está relacionado también con la evolución misma de cómo nos definimos como sociedad. En esta presentación vamos a revisar aspectos de la definición del sobrepeso y la obesidad como enfermedad, de la epidemiología, el impacto que tiene la enfermedad, aspectos de la patogenia y fisiopatología, y del tratamiento, específicamente del tratamiento con apiterapia, aunque mencionaremos también algunos aspectos del tratamiento general que se realiza con apiterapia. La evolución del ser humano implicó la modificación del cuerpo y el incremento del volumen del cerebro. Con ese incremento también vinieron nuevas demandas energéticas para lograr el funcionamiento adecuado del sistema nervioso central. Esto, por supuesto, al principio en un contexto de limitación de los alimentos, y que explica parcialmente por qué el cuerpo, que ya lo veremos más adelante, se volvió eficiente en términos de capturar ciertos nutrientes que son de relevancia para el cuerpo y para su funcionamiento adecuado. Entonces se incrementó el volumen y actividad del sistema nervioso central, lo cual condujo a mayores requerimientos energéticos. Y esto en el contexto de un ambiente hostil con recursos alimenticios o energéticos limitados. El tejido adiposo funciona entonces o surge entonces evolutivamente como un tejido que permite la reserva energética en el contexto de un ambiente con limitación de alimentos, pero también sirve para regular la temperatura corporal, tiene impacto sobre la función de la liberación de hormonas sexuales en la fertilidad, tiene efectos a través de la leptina para el funcionamiento del sistema inmunológico, permite la adaptación a la altitud en ambientes en los cuales existe una mayor demanda energética y tiene también, por supuesto, efectos sobre el comportamiento y se ha descrito particularmente que ciertos genotipos de personas con capacidad para reservar mayores cantidades de grasa en el cuerpo suelen tener perfiles de comportamiento de aislamiento, de agresividad y de ansiedad. Todo esto importante, por supuesto, para el entendimiento de la obesidad como enfermedad. Todo esto finalmente resultado de la necesidad de adaptarnos adecuadamente al medio ambiente. En principio, el cuerpo tenía unos genes que le permitían estar adaptado al medio ambiente donde se encontraba, que era inicialmente en África, donde surgieron los primeros asentamientos humanos. Sin embargo, fueron surgiendo también como producto de la demanda evolutiva, de la necesidad de adaptación, variaciones genéticas que permitieron al hombre adaptarse mejor al medio en el cual se encontraba. Y con el tiempo se dieron combinaciones también entre las diferentes poblaciones que permitieron la combinación de diferentes genes y surgió lo que se conoce hoy como el genotipo ahorrativo. Al lado derecho de la presentación pueden apreciar una gráfica de un modelo en el cual
se muestra cómo evolucionó en el tiempo el genotipo ahorrativo y cómo se fue ganando. En principio, en el África teníamos pocos genes ahorrativos, los cuales fueron aumentando con la migración hacia el Asia y posteriormente hacia América, donde encontramos la mayor cantidad de genes ahorrativos, dado que en América existía una mayor limitación de los alimentos que podía consumir la población. Estos genes, en ciertas condiciones, son útiles porque permiten la adaptación a un medio en el cual no existen todos los sustratos ni las fuentes de energía necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Estos genes se encuentran en diferentes pasos del proceso metabólico, por ejemplo, en los procesos de fuga de protones de la mitocondria, en los procesos de fosforilación y desfosforilación de proteínas, en la bomba de sodio-potasio, en todos los mecanismos y procesos de reparación celular, en los receptores para absorber los nutrientes que se consiguen a través de los alimentos, también a través de los procesos no vitales como la inmunidad y también en el almacenamiento de energía. Y se han descrito diferentes tipos de estos genotipos. Entonces existen personas que tienen un genotipo ahorrador de tipo metabólico, en cuyo caso su metabolismo es súper eficiente, requiere muy poca energía para funcionar. Está el subtipo adipogénico, que tiene una gran facilidad y tendencia para ganar grasa corporal. Está el genotipo fisiológico, que tiene la posibilidad de realizar un apagado fácil de procesos no vitales. Está el genotipo glotón, que cuando tiene mayor disponibilidad de alimentos siente mayor sensación de hambre. Y está el genotipo perezoso, que conserva la energía mediante la inactividad. En la mayoría de los casos lo que ocurre es una combinación de diferentes variaciones de este genotipo ahorrativo, lo cual contribuye a la explicación de la obesidad como enfermedad. Los factores culturales, por supuesto, son también de gran importancia, teniendo en cuenta que la forma en cómo se construye la percepción de estética y se construye la percepción de lo artístico, se modifica también la forma en cómo se ve o no se ve la obesidad como problema. Anteriormente, por ejemplo, tener una gran acumulación de grasa, tener un gran peso corporal era sinónimo de salud. Por ejemplo, incluso todavía se ve en muchas poblaciones que las mamás consideran que sus niños son saludables y son sanos si ellos tienen un mayor peso corporal. Y también se ha ido modificando y en la actualidad un cuerpo que sea de bajo peso se considera como más bello o más deseable que otros. Esto ocurría antes, sin embargo, en el nuevo contexto tenemos una mayor disponibilidad de alimento, tenemos alimentos de un mayor valor calórico y tenemos un estilo de vida que favorece la disminución de la actividad física. Asimismo, los trabajos que se realizan a diario tienen también una menor demanda energética. Es decir, por un lado tenemos un alto consumo de energía y por el otro tenemos un menor gasto energético en el cuerpo relacionado con el estilo de vida. La obesidad sin duda produce un gran impacto en la población. Hipócrates había descrito ya previamente que las personas con alto peso corporal padecían de disnea. Probablemente describía él pacientes que habían desarrollado insuficiencia cardíaca secundaria a la obesidad. Ese tema había quedado más o menos relegado en el tiempo hasta la primera mitad del siglo XX, en la cual las empresas de seguros comenzaron a prestar atención nuevamente al tema del peso corporal, dado que empezaron a encontrar
que las personas con mayor peso corporal morían de manera prematura. Y esto evidentemente era un problema para ellos porque estaban asegurando personas que iban a morir más rápido. Y en los años 80, la empresa MedLife realiza la primera descripción estadística de la relación entre el peso corporal medido relacionado con la estatura corporal, es decir, el índice de masa corporal, y la tasa de mortalidad que podemos ver al lado derecho de la presentación. Si ustedes miran las categorías que ellos utilizaron, son muy similares a las tablas de clasificación de la obesidad que tenemos en la actualidad, basadas en el índice de masa corporal. Desde entonces es que se utiliza el índice de masa corporal como instrumento de clasificación y de diagnóstico de la obesidad. Y esto representa un problema porque nos enfrenta a la dicotomía de lo normal y lo patológico. Cuando el peso corporal es anormal o cuando es normal, cuándo se presenta o cuándo no se presenta una alteración funcional, qué signos y síntomas acompañan a la obesidad como entidad nosológica y cómo ésta impacta la salud, el bienestar y la funcionalidad de las personas. Se sabe en la actualidad que la obesidad y el sobrepeso, por una parte, incrementan el riesgo de complicaciones y de desarrollar otras enfermedades como la enfermedad cardiovascular, como la enfermedad cerebrovascular, como la insuficiencia renal y como la diabetes. También se presenta una alteración funcional que impide a la persona desarrollarse de forma adecuada. La obesidad representa un mayor riesgo de muerte y estas alteraciones funcionales terminan adicionalmente produciendo otras comorbilidades que afectan de forma negativa la calidad de vida de las personas. La OMS ha definido la obesidad como la acumulación excesiva de grasa corporal que altera de forma significativa el estado de salud. Y otros expertos consideran que la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa con o sin alteración del metabolismo. En la actualidad se sabe que alguna poca proporción de pacientes con obesidad cursan sin alteraciones en el funcionamiento de su metabolismo. ¿Cómo se mide entonces la grasa corporal? Que es un problema relativamente complejo. Por una parte, tenemos formas de medición basadas en el cuerpo. Se puede realizar con ultrasonido, mediante la medición de pliegues cutáneos, el índice de masa corporal, la relación entre la altura y la circunferencia abdominal. O hay otros métodos que ya son con aparatos, como la impedanciometría o la pletismografía. La pletismografía se basa en el desplazamiento del aire por el volumen del cuerpo. Tiene la ventaja de que no es invasivo, es rápido, pero la gran desventaja es que es costoso y pocos centros cuentan con este tipo de dispositivos para la medición de la grasa corporal. Por otra parte, suele subestimar el porcentaje de grasa que hay en el cuerpo. La impedanciometría tiene la ventaja que es un aparato en realidad de poco tamaño, relativamente barato. Se basa en la resistencia al cuerpo, la resistencia que tiene el cuerpo a la conducción de la electricidad, teniendo en cuenta que la grasa conduce muy poco la energía eléctrica. Sin embargo, se afecta por factores como las comidas, los líquidos que consuma la persona o incluso la actividad física que realice. Generalmente, la impedenciometría da un estimado bueno de la grasa corporal. Sin embargo, no en todos los centros clínicos ni en todos los consultorios se cuenta con este dispositivo. Los pliegues cutáneos cada vez menos utilizados porque son imprecisos dado que la estimación de la grasa corporal
depende de su ubicación. Entonces, cuando esta grasa no se acumula principalmente en el abdomen, por ejemplo, da lugar a unas estimaciones imprecisas de la grasa corporal. Por supuesto, el principal método para la medición del índice de masa corporal, de la grasa corporal, es el índice de masa corporal, el más utilizado, el más fácil de calcular, evidentemente porque en todos los consultorios médicos siempre se dispone al menos de una pesa y de 1 metro para la medición de la estatura. En términos generales, tiene una muy buena correlación con el porcentaje de grasa corporal que tiene la persona. En todas las guías clínicas, el diagnóstico de la obesidad se realiza aún mediante la estimación del índice de masa corporal, precisamente porque es un muy buen indicador de la relación de la acumulación de la grasa en el cuerpo. Más o menos el 73% de los casos de obesidad son afortunadamente bien diagnosticados mediante el uso del índice de masa corporal. En la parte derecha de la diapositiva podemos apreciar una gráfica que muestra la relación entre la grasa acumulada en el cuerpo y el índice de masa corporal. Tiene algunas limitaciones, una de ellas es el efecto de las etnias sobre la relación que tiene con la grasa corporal. Entonces, por ejemplo, en los asiáticos se presenta una subestimación como resultado del uso del índice de masa corporal. Es un indicador que es mucho más fiable para la población americana y africana. Y asimismo, el ejercicio también afecta la capacidad del índice de masa corporal para predecir el porcentaje de grasa. Las personas que pierden peso mediante la realización de actividad física o de ejercicio suelen reemplazar parte de su peso corporal por musculatura y en ese caso el índice de masa corporal sobreestima la cantidad de grasa que existe acumulada en el cuerpo. Por supuesto, tanto la obesidad como el sobrepeso son problemas de salud muy frecuentes en toda la población. Al lado izquierdo de la diapositiva podemos apreciar un mapa de calor con la prevalencia que existe en cada uno de los países del mundo entero y la frecuencia que existe de la obesidad. Países como Colombia y como Bolivia tienen una frecuencia relativamente moderada de obesidad, aunque suele llegar a niveles del 30%, es decir, es bastante frecuente. Similar ocurre con la obesidad de niños y adolescentes, que podemos apreciar al lado derecho de la diapositiva, igual con la frecuencia de la enfermedad. Bolivia, por ejemplo, muestra tasas de entre el 10 y el 20% de obesidad infantil, lo cual es una alta frecuencia. Cada vez será probablemente más prevalente esta entidad clínica en la población. También es relevante saber que en toda la población más o menos entre el 20% y el 40% padece de síndrome metabólico, que suele acompañar a la obesidad, suelen estar íntimamente relacionadas. El sobrepeso afecta a más o menos el 38% de la población. Cuando el obeso no tiene alteraciones metabólicas, se produce una tasa de mortalidad prematura de entre el 10 y el 25%, y en los obesos con alteraciones metabólicas, esta tasa de mortalidad llega al 45%. Al lado derecho de la diapositiva podemos apreciar una gráfica que relaciona los adultos que tienen obesidad con la tasa de mortalidad por todas las causas, siendo apreciable que entre mayor peso corporal existe y entre más casos de obesidad existen, también mayor es la tasa de mortalidad. Es decir, la obesidad es una enfermedad
que tiene una alta tasa de mortalidad, aunque no suele verse así. Por supuesto, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades muy costosas. Producen cargos directos no solamente sobre el paciente, sino también sobre todos los sistemas de salud que atienden a estos pacientes. En este mapa podemos apreciar los diferentes países y los problemas relacionados con la malnutrición. Colombia, por ejemplo, tiene principalmente problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, mientras que Bolivia tiene problemas relacionados con la anemia, con el bajo peso y con el sobrepeso y la obesidad. Es decir, hay mucho aún que trabajar en términos de mejorar el estado nutricional de la población boliviana en términos generales. Y la obesidad también reduce de forma significativa el Producto Interno Bruto de los países. Entre mayor es la proporción de obesidad que existe, menor es el Producto Interno Bruto de los países y asimismo es mayor también el gasto en salud que tienen que derivar los países para la atención de estos pacientes. Vamos a hablar ahora algunos aspectos de la fisiopatología de la enfermedad. Recordar que la obesidad es un problema multifactorial en el cual factores biológicos, genéticos, están implicados en su desarrollo, pero también la influencia social, la influencia de la industria alimentaria, la forma en la cual nos alimentamos y nos nutrimos a diario y factores relacionados con la actividad física, es decir, qué tanto gasto energético realizamos a diario. No podríamos hablar de obesidad sin tener en cuenta la función del adipocito. En principio, se creía que era únicamente una célula que almacenaba grasa, pero posteriormente las investigaciones han permitido determinar que se trata de una célula activa que libera diferentes mediadores de comunicación con diferentes partes del cuerpo. Es importante el papel que tiene el adipocito en la liberación de la leptina, implicada por supuesto en el control del peso, la adiponectina, que es otra sustancia que libera, que está relacionada con la función metabólica del cuerpo, la resistina, la angiopoyetina y una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que libera como parte de su función. En condiciones normales, una función reguladora, pero cuando se altera el funcionamiento del cuerpo y cuando se incrementa en la cantidad de adipocitos que almacenan grasa en el cuerpo, esto también supone entonces una gran tormenta de agentes proinflamatorios que van a terminar a la final inflamando mucho más el cuerpo. Al lado derecho de la presentación podemos ver, por ejemplo, cómo alrededor de la aorta de los pacientes con obesidad se acumula una gran cantidad de adipocitos. Estos al final no solamente están acumulando grasa, sino que están liberando una gran cantidad de agentes químicos que van a terminar por deteriorar la función cardiovascular. Los adipocitos, dentro de sus funciones, tienen diferentes regulaciones sobre el proceso metabólico y celular del cuerpo. Y cuando estos se incrementan en número y en tamaño, en volumen, comienzan a liberar ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo que producen dos efectos negativos. Uno es que producen lipotoxicidad en los tejidos, que favorece la aparición de la resistencia a la insulina y esta a su vez relacionada con el desarrollo de la diabetes. Y esos mismos ácidos grasos que se liberan a través del torrente sanguíneo están relacionados con el desarrollo de trastornos del colesterol por incremento en sus niveles. Pero los adipocitos también incrementan la actividad del eje renina-angiotensina,
y liberan una gran cantidad de agentes inflamatorios, de citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1, que a su vez van a terminar produciendo disfunción endotelial y aterosclerosis. Estos agentes químicos inflamatorios, a su vez, circulan por todo el cuerpo, se depositan en diferentes tejidos del mismo y producen inflamación crónica. La inflamación crónica está relacionada con una gran cantidad de enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, como la diabetes e incluso como la artrosis. De hecho, es claro que en los pacientes con obesidad existe una alta frecuencia de artrosis, en parte mediada por los procesos inflamatorios crónicos. Y estas citoquinas proinflamatorias que libera, a su vez producen la activación crónica del factor nuclear kappa beta, que está relacionado con el cáncer y con todas las enfermedades degenerativas crónicas que se presentan en las personas. Entonces, al final, esta hiperactivación o esta activación no regulada del tejido adiposo conduce a una gran alteración de la función corporal en toda su expresión, no solamente localizada en los sitios donde está acumulada la grasa, sino que tiene efectos a distancia en todos los tejidos del cuerpo. La leptina, por supuesto, es una de los mediadores químicos liberados por el adipocito de mayor importancia en el estudio de la obesidad. En condiciones naturales, la leptina produce una señal de saciedad mediante la modulación de la proteína STAT3 en el sistema nervioso central. Al lado derecho de la diapositiva podemos apreciar cómo en la noche se reducen de forma significativa los niveles de leptina y se incrementan los niveles de cortisol. Y en la parte inferior de la diapositiva podemos apreciar cómo cuando se ha alimentado a la persona, estos niveles de leptina se incrementan de forma significativa para producir saciedad, y cuando se tiene un periodo de ayuno, estos niveles se descienden, facilitando el desarrollo de la sensación de hambre. La leptina se une a su receptor, que es un receptor de la familia de receptores de la interleuquina 6, lo cual es bastante interesante porque finalmente la cascada de señalización intracelular que produce esta hormona es similar a la que se produce en los procesos inflamatorios mediados por la interleuquina 6. En el hipotálamo, esa cascada de señalización termina en la regulación del ciclo apetito-saciedad para regular a su vez el consumo de alimentos que tiene una persona. Sin embargo, en las personas con obesidad se produce resistencia a la señal que produce la leptina. Entonces el adipocito comienza de manera progresiva a producir más leptina y esta a su vez favorece la producción de más agentes proinflamatorios, creando un círculo vicioso que termina por producir más leptina, pero a su vez más resistencia a la señal que ella debería producir. Y la leptina sobre los linfocitos T produce el efecto de incrementar el número de linfocitos efectores, es decir, aquellos que se dedican a producir agentes inflamatorios, y disminuye la cantidad de linfocitos T encargados de la regulación de la señal. Al final, todo se traduce en una mayor cascada de inflamación sistémica que va a afectar a todos los órganos del cuerpo. La leptina tiene otras funciones diferentes, por ejemplo, en el feto, en el neumocito 2, contribuye a su maduración y activa la producción de surfactante. Tiene funciones también
en términos de incrementar la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y en el tejido óseo está implicado en la regulación del recambio óseo, es decir, en la tasa con la cual se construye y se destruye el hueso en los diferentes lugares del cuerpo. Recientemente también se ha reconocido que los condrocitos tienen receptor para la leptina y cuando la leptina se incrementa de cantidad en el tejido cartilaginoso, conduce a una mayor velocidad de destrucción del cartílago articular. Por este motivo, suelen ser los casos de artrosis un poco más agresivos en las personas que padecen obesidad junto con la artrosis. Y es básicamente porque el incremento en los niveles de leptina que presentan las personas con obesidad favorece una mayor velocidad de destrucción del cartílago. La adiponectina está principalmente encargada de incrementar la sensibilidad a la insulina mediante efectos sobre el receptor PIPAR, activado por peroxisoma. Y en la parte derecha de la diapositiva, por ejemplo, podemos apreciar unas gráficas de correlación entre los niveles de adiponectina y diferentes variables. A mayor índice de masa corporal, es decir, a mayor obesidad, menores son los niveles de adiponectina. A mayores niveles de adiponectina hay menor resistencia a la insulina. A mayores niveles de adiponectina hay mayores niveles del colesterol HDL y a mayores niveles de adiponectina se describen menores niveles del péptido precursor de la insulina. Entonces, al final, la adiponectina sí es un agente químico necesario para el funcionamiento metabólico del cuerpo. Un resumen de las diferentes hormonas, casi todas ellas, con efecto negativo sobre la sensación de hambre. Únicamente la grelina que se secreta en el estómago es encargada de producir la sensación de apetito. Todas las demás tienen efecto de producir saciedad y cuando se presenta resistencia ante cualquiera de ellas, se facilita el desarrollo de la obesidad por incremento de la sensación de hambre. Algunos aspectos del diagnóstico, del abordaje clínico. Acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de la obesidad que propone la OMS y que es utilizada en todo el mundo, siendo relevante que las personas con índice de masa corporal superior a 30 ya son consideradas obesas y las personas que tienen entre 25 y 29, que muchas veces las olvidamos en términos del abordaje terapéutico integral, son personas que padecen de sobrepeso. También suele utilizarse la medición del perímetro abdominal como un indicador indirecto de la grasa visceral que se encuentra acumulada. Para mujeres se considera un punto de corte de 80 centímetros, para hombres de 102. Durante la evaluación del paciente con sobrepeso o obesidad, es relevante realizar siempre la medición de la presión arterial, realizar la búsqueda de anomalías en la piel, especialmente cuando se sospecha además que se trate de un paciente con diabetes, buscar signos de alteraciones en el funcionamiento del corazón, particularmente de insuficiencia cardíaca, y también suelen buscarse signos de alteración hormonal o signos de hipotiroidismo, por ejemplo, que es muy común, o signos de alteración articular, que es muy frecuente que cohabite la obesidad con la artrosis. También es importante durante la evaluación tener en cuenta la realización del perfil lipídico para la evaluación del metabolismo del colesterol, la glucemia en ayunas, la creatinina sérica y las transaminasas. Estas dos últimas porque en personas con obesidad es frecuente la alteración de la función del hígado y la alteración de la función del riñón. Otros exámenes suelen solicitarse únicamente cuando existe sospecha de alteraciones específicas en otros órganos del cuerpo.
El tratamiento de la obesidad suele ser un tratamiento que requiere un abordaje multifactorial. Como todas las enfermedades, por supuesto, prevenirla es mejor que curarla. Y la prevención básicamente se basa en llevar un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada, realizar actividad física, al menos 150 minutos semanales con una intensidad moderada y utilizar estrategias de afrontamiento adecuadas al estrés que también favorecen el desarrollo de la obesidad. En el tratamiento, igual, uno de los pilares fundamentales es una alimentación totalmente balanceada y saludable, la actividad física que debe realizarse ojalá a diario y otras intervenciones, ya veremos cuáles. Dentro de ellas se encuentra la apiterapia. Es claro que el ejercicio solo, por ejemplo, no es suficiente como tratamiento para la obesidad o para buscar la pérdida de peso. De hecho, en la gráfica lo pueden ver en la línea negra. Es el ejercicio. Al principio produce pérdida de peso, pero con el tiempo produce incremento del peso. En parte porque la adherencia a los esquemas de ejercicio para la pérdida de peso es baja. Ocurre igual con la dieta sola, incluso la dieta con ejercicio, que es la que produce mejores resultados. Y en términos generales, los medicamentos suelen tener un efecto bastante modesto en términos de lograr la reducción del peso corporal. Existen diferentes tipos de dietas. Una de las más famosas es la dieta cetogénica, que es alta en grasa, pero muy baja en carbohidratos. Tiene muy poca cantidad de carbohidratos en la dieta. La dieta mediterránea, cada vez más famosa y caracterizada por el consumo principalmente de verduras, de aceite de oliva, de pescados de mar y de frutos secos. Existen también las dietas que se basan en el índice glicémico de los alimentos, siendo preferibles para la pérdida de peso aquellas dietas con muchos alimentos de bajo índice glicémico, es decir, que producen menos impacto sobre los niveles de glicemia posterior a su consumo. Y existen también dietas de macronutrientes moderados que suelen tener baja cantidad de proteínas, una mayor cantidad de grasa y algo de composición dietaria de carbohidratos. Pareciera ser que ninguna dieta es lo suficientemente efectivo. Este, por ejemplo, es el resultado de un metaanálisis de la literatura que muestra que las dietas con bajo contenido de carbohidratos o la dieta mediterránea producen los mejores resultados. Sin embargo, podemos apreciar, por ejemplo, que a 24 meses de realizada la intervención, el porcentaje de peso corporal perdido y el número de kilos perdidos es de hecho bastante bajo, en promedio de 5 kilogramos. Y también se puede apreciar en esa figura que al principio se produce un rápido y significativo descenso del peso corporal para posteriormente recuperar algo de este peso perdido. Nuevamente, eso suele ocurrir como consecuencia de la baja adherencia que existe a los regímenes de dieta. Finalmente, para que la dieta funcione y su efecto se sostenga en el tiempo, es necesario que exista una modificación real del estilo de vida de la persona. Los medicamentos también existen muchísimos, famosos como el Orlistat, la metformina, incluso que cada vez se utiliza más como tratamiento para la pérdida de peso, la liraglutida, varios de ellos antidiabéticos, tienen un efecto bastante modesto en términos de la pérdida de peso total que pueda lograrse en los pacientes. Si apreciamos, por ejemplo, los mejores medicamentos, incluso los que más logran una reducción significativa de peso, suelen lograr una reducción de peso de hasta 5 kilos en un año y se desconoce si posterior a la suspensión del medicamento, este peso corporal se recupera nuevamente. Está también como tratamiento la cirugía bariátrica en cualquiera de sus diferentes técnicas.
plenamente indicada en personas que tienen índices de masa corporal de más de 40, en personas que tengan índice de masa corporal de 35, suele emplearse cuando existen comorbilidades. Pero nuevamente, la cirugía bariátrica es una opción de tratamiento como parte de un abordaje integral que requiere la modificación del estilo de vida en términos de una alimentación saludable y la realización de actividad física. El balón gástrico, que hasta hace unos años se utilizaba con frecuencia, se ha demostrado ya que tiene una muy baja eficacia en el tiempo y por ese motivo poco se utiliza en la actualidad. Cuando utilizamos la apiterapia como parte del tratamiento de las personas con obesidad, buscamos contribuir a perder peso, por supuesto, pero también buscamos lograr la regulación del metabolismo, mitigar y controlar el proceso fisiopatológico que ocurre en las personas con sobrepeso y obesidad y, por supuesto, reducir el riesgo de aparición de complicaciones derivadas de esta enfermedad. Para la pérdida de peso utilizamos básicamente la miel de abejas a razón de 30 gramos por día, que permite una pérdida de peso de más o menos el 10%. Favorece la sensación de saciedad, incrementa la producción de calor en el cuerpo, lo cual incrementa a su vez el gasto energético y reduce la acumulación de grasa en el cuerpo. En el lado derecho de la diapositiva podemos apreciar cómo la miel de abejas, que es la columna HF, reduce de manera significativa el tamaño de los adipocitos en comparación con la columna SF, que es una dieta a base de sucrosa, o sea, de azúcar. También es útil para la regulación metabólica, siendo deseable la combinación de miel de abejas con jalea real y los propóleos. En su conjunto permiten reducir el colesterol total, reducir los niveles del colesterol LDL y reducir los niveles de los triglicéridos. Al contrario, incrementa los niveles del HDL y facilita la normalización de los niveles de glicemia. En la parte derecha, los resultados de un estudio en el cual se aprecia cómo el consumo de miel de abejas condujo a la disminución de la hemoglobina glicosilada en sus niveles, del LDL, de los triglicéridos, del colesterol total. Incrementó el colesterol HDL y la proteína precursora de insulina medida a través del péptido C. Se incrementó de manera significativa, es decir, la miel de abejas incrementa la producción de insulina en el cuerpo y también incrementa la sensibilidad de los diferentes tejidos a la acción de esta hormona y reduce la oxidación que se produce en el páncreas como consecuencia de la inflamación crónica sostenida. Está descrito adicionalmente que la miel de abejas incrementa la expresión del receptor de insulina en los diferentes tejidos periféricos del cuerpo, especialmente en el músculo. Este es uno de los mecanismos que explica por qué la miel de abejas reduce la resistencia a la insulina que se presenta no solo en la diabetes, sino también en la obesidad. Para mitigar la enfermedad y disminuir el riesgo de aparición de complicaciones relacionadas con la misma, el veneno de abejas es un producto de suma relevancia. Se puede aplicar a través de las diferentes vías de administración que se emplean, subcutánea, intramuscular o intravenosa, generalmente cada 15 días a dosis relativamente bajas de entre 4 y 10 unidades, y se complementa los demás días con su consumo por vía oral. El veneno de abejas en términos generales reduce la diferenciación de adipocitos, es decir, la formación de nuevas células acumuladoras de grasa, frena la degeneración de los tejidos,
reduce el riesgo cardiovascular y permite el control de la inflamación sistémica. En el lado derecho de la diapositiva podemos apreciar los resultados de un modelo animal en el cual se demostró que tras la administración del veneno de abejas se redujo de manera significativa el tamaño y el número de adipocitos que existían en el tejido graso de estos animales. Adicionalmente, el veneno de abejas reduce la expresión de diferentes mediadores relacionados con el proceso inflamatorio y con los procesos de resistencia a la acción de la leptina y a la acción de la insulina. Por ejemplo, la administración de veneno de abejas reduce de forma significativa la expresión de la proteína STAT3 relacionada con estos procesos degenerativos y adicionalmente incrementa de forma significativa la expresión del inhibidor del factor nuclear kappa beta, que es el mecanismo a través del cual bloquea su actividad. Por eso, la trascendencia y la relevancia de la aplicación del veneno de la abeja como parte del abordaje integral en las personas con diabetes. Finalmente, esto va a traducirse en una menor inflamación sistémica y en el menor riesgo de aparición de complicaciones relacionadas con la degeneración tisular. A modo de resumen, tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad de alta frecuencia, es una enfermedad de gran impacto que produce alteraciones significativas de la calidad de vida de los pacientes y genera altos costos derivados de su atención. Continúa siendo un reto terapéutico, entre otras porque implica la modificación del estilo de vida de los pacientes. Y tal vez ahí es donde está lo más difícil de alcanzar. Productos de apiterapia útiles en el manejo de la obesidad: la miel, la jalea real, el propóleo y la pitoxina. Cada uno de ellos con funciones específicas. Algunos, por ejemplo, la miel de abejas sobre la regulación metabólica del cuerpo y la reducción del peso corporal. La jalea real con un gran impacto sobre el perfil lipídico. El propóleo, un producto que permite el control del estrés oxidativo de todos los tejidos del cuerpo. Y la pitoxina, que contribuye a disminuir la acumulación de grasa y a reducir el riesgo de complicaciones derivadas de la enfermedad. Muchas gracias.